Bien, hermanos, leímos Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. Tengan su Biblia abierta. Solamente para la predicación vamos a tomar los versículos 9 y 10. Nada más 9 y 10. Leímos toda la sección para que sea completa, pero solamente versículos 9 y 10. Tengan ahí su Biblia abierta, por favor. Y bien, pues hermanos que están aquí presentes, han estado reflexionando, han estado considerando los temas que se han estado dando en las conferencias. ¿Sí está su mente en las cuestiones escatológicas? Sí están ahí, hermanos, no se están perdiendo en este sentido, por favor, sí están bien. Y hermanos allá de la iglesia que no están aquí presentes, nuestra intención era inmediatamente después de la conferencia habérselas subido ahí al grupo de WhatsApp, pero estaban muy pesadas las grabaciones y no se pudo, pero se las vamos a poner para que, si están viendo ahorita la predicación, bueno, le tomen sentido y vean en cuanto se las subamos, vean las conferencias, para que se pueda entrar en contexto junto con los hermanos que aquí están y podamos cerrar la enseñanza. Y mis hermanos que están aquí, bueno, pues sí, estamos cerrando pues la enseñanza de este campamento con la predicación del día de hoy. Y bueno, ya tienen su Biblia abierta ahí, Colosenses 1:9. Y vamos a empezar desglosando este versículo, el versículo 9. Dice ahí, vean, dice, por lo cual, desde el día en que lo oímos. Pablo va a hacer una petición de oración por los hermanos de Colosas. Y él se lo va a hacer con base en algo. Por eso dice, por lo cual, ya saben que esas palabras hacen alusión a lo anterior, por lo cual, desde el día que lo oímos. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir Pablo? ¿Qué es lo que ellos, Pablo y Timoteo, porque ellos, bueno, la escribió Pablo obviamente, pero si ustedes ven en las salutaciones, Pablo y Timoteo, dice, por eso habla en plural, ¿verdad? Dice desde el día en que lo oímos. ¿Qué es lo que ellos habían oído? Primero, ¿qué es lo que ellos habían oído? Bueno, vean ahí el verso 4, por favor. Vean el verso 4. Y dice Pablo ahí, primero da gracias al Señor. Y dice que da gracias porque habiendo oído, le está diciendo a los hermanos de Colosas, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Eso es lo que ellos habían oído. Esa es la noticia que habían recibido de parte de los hermanos de Colosas. Su fe en Cristo Jesús y su amor por todos los santos. Fe y amor. Eso es lo que ellos habían recibido de noticias de parte de los hermanos de Colosas. Ahora, en el versículo 5 vamos a encontrar el por qué ellos manifestaban esta fe y este amor. Y dice ahí, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Nosotros hemos oído de su fe en el Señor Jesucristo y del amor que tienen con todos los santos, los cuales han venido a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. El evangelio que ellos habían recibido, ese mensaje de las buenas nuevas de salvación del Señor Jesucristo, bueno, ciertamente en primer lugar los habían librado de la potestad de las tinieblas y los había trasladado al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ese evangelio que ellos habían recibido en primera instancia los había salvado. Pero esa fe permanecía todavía. Permanecía porque
además de lo que esa fe ya había obrado en ellos, es decir, la salvación, bueno, ahora los llevaba esa fe invariablemente al punto culminante de su salvación, que era llegar a los cielos. Y esa era la esperanza que tenían allá los hermanos de la iglesia de Colosas. Su esperanza, la esperanza de los colosenses, no estaba en nada que tuviera que ver con esta tierra. Su esperanza estaba en los cielos. Esa era su esperanza. Por eso en esta misma carta, capítulo 3, versículos 1 y 2, que leímos antier, uno de los pasajes que leímos, Pablo les dice, les recuerda, los exhorta, los insta a los hermanos a que dice, busquen las cosas de arriba, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bueno, entonces, hermanos, no olviden esto, por favor, no perdamos de vista esto. La esperanza celestial de los colosenses era la causa de su fe y de su amor, ¿sí? Esa esperanza en los cielos era la causa de su fe y de su amor. Y eso, hermanos, esa fe y ese amor eran tan notorios, tan evidentes, que eso era lo que Epafras le había dicho a Pablo y a Timoteo. Eso es lo que Pablo había escuchado algo de ellos, ¿sí? ¿De parte de quién? De Epafras. Él había venido y le había dicho a los hermanos allá en Colosas, mira, tienen una fe en el Señor Jesucristo y tienen un amor entre todos ellos, y eso lo tienen porque su esperanza está allá en las cosas de arriba. Por eso es que están haciendo así. Y viene Epafras y se lo platica a Pablo y a Timoteo. Eso es lo que ellos habían oído. Y por eso es que ahora Pablo, después de dar gracias por eso, ahora dice, ahora voy a orar por ustedes. Y mi motivo de oración, mi petición por ustedes es la siguiente. Pero antes de eso, dice Pablo, sigamos ahí en el verso 9, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Miren, esta era una oración constante. Tiempo atrás vino Epafras, le comunicó cómo eran los hermanos de Colosas, y entonces Pablo no dice, y en ese momento oró, dio gracias a Dios y le pidió algo y ya. O no lo hizo cuando ahora que les está escribiendo, sí, cierto, entonces voy a orar por ustedes. No, dice Pablo ahí que no cesamos de orar por vosotros. Es decir, esta petición que Pablo hace por la iglesia de Colosas es una oración constante, es una oración permanente. No solamente lo había hecho cuando había escuchado estas noticias acerca de ellos. Sí, habían iniciado en aquel momento, pero Pablo seguía orando todo ese tiempo por ellos, por esta situación que va a mencionar a continuación. ¿Cuál era esta petición? Sigamos ahí en el verso 9. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bueno, esto se los hemos estado repitiendo mucho últimamente, ¿verdad? Espero que ya lo tengan por ahí en la memoria. Pero esa es la petición de Pablo por la iglesia de Colosas. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Miren, ser llenos se refiere a una llenura total, hasta el borde, hasta lo máximo. Llenos de tal manera que ya no es posible agregarle nada más. ¿Han agarrado a ustedes por ahí alguna vez seguramente un vaso y le han echado agüita o coquita, ¿verdad? Que es lo más seguro? ¿Se han dado cuenta que de repente llega hasta el punto máximo
y se dan cuenta que no está planito el líquido, sino que hace así como que se abomba. ¿Sí lo han notado? Si le ponen, cuando está así, está totalmente lleno. Si le ponen una gotita más, ¿qué pasa? Se desborda, se derrama. Esa es la idea, estar llenos hasta lo máximo, hasta lo máximo. Esa es la idea cuando Pablo está diciendo aquí ser llenos. Y Pablo pide que los colosenses sean plenamente llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere Pablo, que los colosenses tengan, que estén llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. La palabra que aquí se utiliza para conocimiento es una palabra compuesta que indica un conocimiento total. Igual, sean plenamente llenos de un conocimiento total, también un conocimiento pleno. Pablo está hablando en ese sentido también, en lo máximo. Y lo que Pablo quería que conocieran plenamente era la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es simplemente lo que Él desea. No es, y mucha atención con esto, no es lo que los hombres crean que Dios desea. ¿Sí me explico? Con esto sí está claro que parecen palabras ahí que pueden causaros. La voluntad de Dios es lo que Él desea, no lo que los hombres creen que Él desea. Es lo que Él dice que es su deseo. Para conocer la voluntad de Dios, es Él, Dios, quien debe expresarse. Y Él lo ha hecho. Claro que lo ha hecho. Nosotros sabemos que el soberano Dios se ha revelado a través de la creación. Carta a los Romanos, que ya predicamos hace muchos meses, ¿verdad? Dios se ha revelado a través de la creación, pero Dios también se ha revelado, dice el escritor de Hebreos, a través de los profetas. Y Dios se ha revelado plenamente y de una manera total y final a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dicen los primeros versos de la carta a los Hebreos. Entonces, el Señor Jesucristo es quien ha dado a conocer al Padre. Juan 1:18. Por esto es que el Señor Jesús es quien ha mostrado cuál es la voluntad del Padre. Y tal revelación ha quedado registrada ¿en dónde? En las Escrituras. Allí ha quedado registrado esa revelación del Hijo que nos habla de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, sin abundar más sobre este punto, solo digamos lo que nosotros ya sabemos perfectamente. La voluntad de Dios está ¿en dónde? En las Escrituras. La voluntad de Dios está escrita en la Biblia. Volvamos al texto para considerar lo que Pablo pide en oración sobre la manera en la que la voluntad de Dios se debería conocer plenamente. Y él escribe, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué significa esto? Se los hemos estado mencionando últimamente, algo se ha explicado, pero bueno, hoy tomé este texto puntualmente. ¿Qué significa sabiduría e inteligencia espiritual? Miren, nos dicen los expertos otra vez en el idioma griego, como ya les he dicho, no es que sepamos griego, por lo menos yo ahora no sé griego, pero tenemos mucho material, gracias a Dios, que nos dice, que los expertos nos hablan acerca del significado de las palabras. Y bueno, nos dicen que sabiduría
es un término amplio que se refiere a la habilidad para almacenar y recopilar principios generales. ¿Sí? Eso es sabiduría. La habilidad de almacenar y recopilar principios generales. Inteligencia significa entendimiento y se refiere a la aplicación de los principios a los momentos particulares de la vida cotidiana. Teoría y práctica. En conjunto, digámoslo así, cuando hablamos de sabiduría e inteligencia, digámoslo de esta manera. Sabiduría e inteligencia hacen referencia al conocimiento de principios generales que llevan a un entendimiento correcto de aplicación práctica en casos particulares. Eso es lo que tenemos que entender aquí. Ahora, hermanos, no perdamos de vista el argumento de Pablo. Él está hablando de un pleno conocimiento de la voluntad de Dios. No se nos olvide eso, de la voluntad de Dios, que ya dijimos, ya recordamos, está escrito ahí en su palabra, en la Biblia. Entonces, mis hermanos, la oración de Pablo por los colosenses es que lleguen a conocer la palabra de Dios de tal manera que ellos puedan entender los principios generales para que los apliquen a su vida cotidiana. Eso es lo que está pidiendo simplemente Pablo. Otra vez, esto es teoría y práctica. Un buen entendimiento, una buena comprensión de los principios para poder aplicarlos correctamente. Teoría y práctica. Pero todavía hay que añadir algo más. Pablo pide en oración que esa sabiduría e inteligencia sean espirituales, dice allí. Y hermanos, es que no puede ser de otra manera. Son espirituales porque tienen que ver con el reino espiritual. Son espirituales porque están en total contraste con lo mundano. Son espirituales porque su fuente es el Espíritu Santo. Deben ser espirituales porque los principios generales que deben conocerse para aplicarse a cada situación de la vida son los correspondientes ¿a qué? A la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, como ya dijimos, repetimos por tercera vez, está contenida en su palabra, allí en las Escrituras. Y nosotros sabemos que las Escrituras fueron inspiradas, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Entonces, hermanos, la inspiración, la revelación y el entendimiento de la voluntad de Dios son cosas del Espíritu. Y las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Primera Corintios 2:14. Entonces, mis hermanos, resumiría la enseñanza de este versículo 9 de la siguiente manera. Debido a la esperanza celestial que los colosenses no perdían de vista, su fe en el Señor Jesucristo y su amor por todos los hermanos se evidenciaban tan claramente que de ello podían dar testimonio todos aquellos que los conocían. Pero no bastaba con eso. Esa fe y ese amor tenían no solo que mantenerse, sino que crecer. Y por eso Pablo pide en oración que lleguen a un conocimiento pleno, total de la voluntad de Dios. Esto lo harían acercándose a su palabra, a las Escrituras, y lo deberían hacer con un enfoque totalmente
espiritual, no había otra manera, un enfoque espiritual. De esto se trata el versículo 9. Pero ahora vean el verso 10. Encontramos algo aquí en el verso 10 algo de suma importancia. Conocer plenamente la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual iba a generar grandes resultados. Número 1, andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Número 2, llevar fruto en toda buena obra. Número 3, crecer en el conocimiento de Dios. 1, andar como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cuándo se conoce plenamente la voluntad de Dios a través de su palabra y se obedece, entonces sin duda que el Señor se va a agradar de eso. Creo que es perfectamente entendible, ¿no? Podemos decir hasta es obvio. Si Dios dice, yo quiero que hagas esto, y el creyente lo entiende y lo aplica de esa manera, pues entonces estará agradando a Dios. Miren, pasa algo muy interesante y real, muy real. El hombre se crea sus propias normas de conducta y bajo su criterio cree que se está conduciendo de la manera correcta, inclusive delante de Dios. Pero otra vez, las normas de conducta no las pone el hombre. Las normas de conducta las pone el Señor. Les repito lo que les dije hace ratito. No se trata de lo que los hombres crean que a Dios le agrada. Se trata de lo que Él dice que le agrada. Miren, ni siquiera se trata de tener la intención, ¿verdad? Bueno, sí, yo no sé, pero yo sí tengo la intención. Con eso de que la intención basta, bueno, aquí no opera. Tengo la intención de agradar a Dios, de conocer, de agradarle en todo. Bueno, la intención no basta. No se trata tampoco de hacer el mejor esfuerzo, ¿eh? Bueno, sí, pero yo trato de hacer en mi entendimiento el mejor esfuerzo por estar bien con Dios, de agradar a Dios. Bueno, ni la intención ni el mejor esfuerzo bastan. Se trata de obedecerlo cabalmente en lo que Él dice que le agrada. De eso se trata. Y cuando alguien anda en esto, entonces cuando le agrada realmente, cuando se conoce esa voluntad y se obedece, bueno, entonces sin duda que el punto 1 por eso se produce. Se anda como es digno del Señor, agradándole en todo. La otra consecuencia es llevar fruto en toda buena obra. Llevar fruto en toda buena obra. Cuando se conoce plenamente la voluntad de Dios a través de su palabra y se obedece, entonces esto significa que se permanece en la palabra de Dios. Y por eso podemos asegurar que quien anda así permanece en el Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos por el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 10, que solamente permaneciendo en Él, en el Señor Jesucristo, es que es posible llevar fruto. Solamente así, no hay otra. Solamente así se puede reflejar al Señor Jesucristo, solamente así se puede reflejar su carácter, y entonces, por eso,
es que se puede producir fruto. Y si se reproduce el carácter del Señor Jesucristo, se lleva el fruto del Espíritu que encontramos allá en la carta de los Gálatas. Tercera cosa, crecer en el conocimiento de Dios. Cuando se conoce plenamente la voluntad de Dios a través de su palabra y se obedece, entonces el conocimiento de Dios aumenta. Es Él quien se está revelando a través de su palabra. Y otra vez, no se trata de lo que los hombres crean acerca de Dios, porque también eso es bien común, ¿verdad? Que cada quien tiene su propio criterio acerca de Dios. No se trata de lo que los hombres crean acerca de Dios. Se trata de lo que Dios revela de sí mismo, de lo que en su palabra encontramos acerca de quién es Él. Al centrarse en su palabra, entonces el conocimiento de Dios sin duda que crece, aumenta. Ciertamente aumenta en un conocimiento intelectual, pero ese conocimiento hará que haya una comunión cada vez mayor con ese grandioso Dios. Díganme si no es cierto, cuando ustedes van a la Biblia, cuando ustedes van a la palabra y encuentran quién es Dios y cómo es Dios y lo grandioso que es Dios, ustedes son impulsados invariablemente a tener una comunión más fuerte con ese Dios. Una comunión que resulta en una relación experimental que es real y verdadera. Y ese es el tipo de conocimiento que aquí se menciona. No se queda en lo intelectual, sino va a una relación verdadera. Miren, hermanos, sin duda que hay muchos cristianos que leen la Biblia. Bueno, a lo mejor la mayoría no entra en esta categoría, pero bueno, hay muchos cristianos que leen la Biblia y hasta muchos se esfuerzan por estudiarla. No solamente se conforman con leerla, se esfuerzan en estudiarla, pero si no lo hacen correctamente, el resultado será que vivirán bajo sus propios criterios y agradándose a sí mismos, haciendo obras que ellos creen que son las correctas. Lo único que están haciendo es generándose su propio concepto de Dios y sus propias normas de conducta. Es decir, ¿saben qué está pasando así? Se están generando no solamente su propio concepto de Dios, se están generando su propio Dios. Y cuando un cristiano hace esto, no se diferencia en nada de aquel que no es cristiano, porque ellos hacen lo mismo. Por esto, mis hermanos, por esto es necesaria la guía del Espíritu Santo. Por eso es necesario acercarse a la palabra de Dios en sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso, solo así se podrán producir los resultados correctos de los que nos habla el versículo 10. Hermanos, durante el último mes hemos hecho hincapié, por un lado, en que en nuestra lucha contra la carne, contra el diablo y contra el mundo, no estamos saliendo bien librados.
que estamos siendo vencidos. ¿Qué significa esto? No andamos como es digno del Señor. No le estamos agradando en todo. Por otro lado, también hemos reflexionado en que estamos estancados. No estamos produciendo el fruto que el Señor espera de nosotros. Y aún en un tercer aspecto, aunque ciertamente estamos avanzando en la lectura de la Biblia y en el conocimiento de la palabra de Dios, que ayer ya les hacíamos hincapié, ¿verdad? En el jueguito que tuvimos ese de conocimiento bíblico, es cierto, sí tienen conocimiento, sí tienen un acervo bíblico ahí que es mucho más que otros tienen. Eso es cierto, parece que estamos avanzando en esto, pero hermanos, también se hizo hincapié ayer en la última conferencia, sí, y eso es lo que dijeron, hay una buena enseñanza en la iglesia, recibimos una buena enseñanza y ustedes es evidente que sí tienen una cultura bíblica, un conocimiento bíblico aceptable. El problema es que solo se queda en eso, en una mera lectura y en un mero buen conocimiento. Solo se queda en eso porque no se está reflejando en un crecimiento en el conocimiento del Señor. Pero ya dijimos, no conocimiento intelectual, sino en ese conocimiento relacional. No se está llegando a este punto. A tener una mayor relación personal con Él, a tener una relación cada vez más fuerte con el Señor. Porque si esto fuera así, mis hermanos, si esto fuera así, se reflejaría. Simplemente se reflejaría. No lo podemos medir, como cuando le decimos, oigan, en la asistencia estamos bajando, éramos 130, ahora estamos 119, estamos yendo para... O sea, eso no lo podemos medir, pero eso se refleja. Cuando hay una relación fuerte, un conocimiento fuerte del Señor, eso sería notorio. Y de manera general, es algo que no se está percibiendo. Hermanos, de esas cosas les hemos estado hablando en el último mes, ¿sí? De estas tres cosas que tenemos. Y conscientes de esto, hermanos, es que nosotros debemos corregir. Ya hemos considerado algunas cosas en las predicaciones anteriores. Pueden repasar otra vez las predicaciones de las 3 semanas anteriores, las 4 semanas anteriores, y van a encontrar que ahí hay directrices de cómo podemos empezar a corregir. Y hoy, hermanos, hemos meditado en otro pasaje de las Escrituras que también nos encamina a corregir lo que estamos haciendo mal. Y anoche, hermanos, en la fogata, bueno, fueron muchas los testimonios, las expresiones de no, yo sí quiero, y yo quiero servir al Señor, y yo mucho. Y eso está bien, qué bueno, o sea, qué bueno que estamos empezando por eso, qué bueno, porque si ni siquiera se tuviera esa intención, bueno, estaríamos peor, ¿verdad? O sea, qué bueno que hay esas intenciones. Pero, hermanos, o sea, no solamente es de decirlo, ni siquiera se trata solamente, que quede claro, de hacer las cosas, ¿sí? O sea, de meramente caer en puras actividades. No se trata de eso. Si nosotros queremos tener ese fruto correcto del que hemos visto aquí en el verso 10, es decir, para andar realmente como es digno del Señor, agradándole en todo, para llevar fruto en toda buena obra y para crecer en el conocimiento de Dios, es necesario una cosa: llenarnos plenamente de la voluntad de Dios escrita en su palabra. Porque hacer cosas las podemos hacer, pero si eso que hacemos no está basado en un pleno conocimiento de la voluntad de Dios escrita en su palabra, entonces van a ser
obras que cuando lleguemos al tribunal se van a quemar, porque no tienen el fondo adecuado. Es necesario llenarnos plenamente de la voluntad de Dios en su palabra escrita. Es necesario entender los principios generales que allí se encuentran para aplicarlos correctamente en cada situación de nuestra vida diaria. Es esencial que lo hagamos de una manera espiritual, con sabiduría e inteligencia espirituales. Conozcamos su palabra plenamente, espiritualmente, y entonces sí, andaremos dignamente del Señor, produciremos fruto toda buena obra y creceremos en esa relación, en ese conocimiento experimental con nuestro Dios. Pero bueno, alguien preguntará y lo preguntará correctamente: ¿cómo es que nosotros podemos centrarnos en la palabra de Dios de esa manera? ¿Cómo llenarnos plenamente de la voluntad de Dios en sabiduría y entendimiento espiritual? Miren, el día de hoy se los quiero decir de la siguiente manera. Con 5 cosas que, con base en todo lo que hemos estado considerando en las predicaciones del último mes, en las conferencias que hemos recibido en estos días y en la enseñanza del texto en el que hemos meditado el día de hoy, quiero resumir, como les digo, 5 acciones. Y eso lo pueden hacer muy, muy fácilmente y muy prácticamente. Primera cosa: pon la mira en las cosas celestiales. No pierdas de vista tu esperanza celestial. De eso hemos estado hablando, ¿no? Por eso, empezando la predicación, les pregunté: hermanos, ¿sí están siguiendo bien los temas? ¿Sí están hilando la enseñanza? Porque ese es el punto 1 para que nosotros podamos, de veras, tener resultados buenos. Pon la mira en las cosas celestiales. No pierdas de vista la esperanza celestial. Miren, hermanos, la falla aquí está en que tú buscas tu realización en las cosas de esta tierra. Y bueno, ya nos daremos tiempo para decir, bueno, entonces, ¿qué? No trabajo, no estudio. No estamos diciendo eso, ¿sí? No pongas tu esperanza, tu realización en las cosas de esta tierra. El mundo te influye de tal manera que tú buscas las cosas que el mundo te dice son los ideales a alcanzar. Pero recuerda, mi hermano, que tu final no está aquí, ¿eh? Tu final no está aquí. Tu ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Y de allí tú debes estar esperando a tu Señor que Él venga ya. En estos días, mi hermano, has recordado, o quizás has aprendido, ¿verdad? Porque a lo mejor es la primera vez que lo escuchaste. Has recordado o aprendido lo que viene para ti en las cuestiones de los últimos tiempos. Y por eso queremos que te quede claro y queremos que así sea. Por eso, con todo temor y temblor, debas enfocarte en eso. No pierdas de vista las cosas celestiales. Es el primer punto. Segundo punto: que tu fe se fortalezca en esa esperanza, Mira, cuando el Señor te regeneró, tú te arrepentiste y pusiste tu fe en el Señor Jesucristo. Sí, para salvación, es cierto. Podemos decir que tú ya tienes esta fe, tú ejerciste esa fe salvífica. Pero ahí no se queda el ejercicio de tu fe. Ahí no se puede quedar el ejercicio de tu fe. Tu fe debe crecer.
Y debe centrarse en la seguridad de tu redención final. Eso es lo que los colosenses no perdían de vista. Tu fe debe crecer para centrarse en la seguridad de tu redención final. Cuando tú llegues a la presencia de Dios y seas glorificado. Ese es el sentido de la fe del que nos habla la carta a los Hebreos capítulo 11. Y hasta lo repetimos, ¿verdad? ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se cree. Y repetimos, pues sí, es cierto, pero cuando lees el capítulo completo es porque todos aquellos héroes de la fe tenían la mira puesta en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y por eso el capítulo 2 empieza, ustedes hagan lo mismo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, allá arriba. Entonces, hermano, que tu fe se fortalezca en esa esperanza celestial. Tu fe debe ser madura, que se fortalezca en ese sentido de la esperanza celestial. Que no se quede, hermano, que no se quede en una mera cuestión simplista y superficial. ¿A qué me refiero cuando lo digo así? Y a lo mejor dicen, ¿qué? Ahí se oye hasta feo, ¿verdad? A lo mejor. Bueno, ¿a qué me refiero? Me refiero a que cuando tú pasas por una situación que no te agrada, híjole, tú te sientes así como que te está pasando lo peor, ¿no? Bueno, es cierto, hay una situación que no te va a agradar. Pero si somos realistas, muchas de las veces esas situaciones son mínimas. A veces diría yo hasta insignificantes. Sí, perdóname, se oye feo, pero bueno, esa es la realidad. Hay cosas muy mínimas, muy insignificantes que vienen a tu vida y entonces, te sientes así como que andas muy mal y que ya eres el cristiano más probado de toda la historia y pobrecito de ti. Y entonces crees que tu fe se debe de enfocar en creer que Dios va a venir y te va a sacar de esa situación. Hermano, hoy te digo, ve más allá de eso. Ve más allá de eso, por favor. Que tu fe, que ya ha actuado para tu justificación, se esté manifestando fuertemente en el tiempo actual para tu santificación. Y que esa fe se enfoque fuertemente poniendo tu mira en el tiempo de tu glorificación. A eso me refiero cuando digo, oye, no te quedas en lo simple y sencillo. No porque no sea verdad, no porque no puedas ejercerla de esa manera, pero ve más allá. Que tu fe, ese es el punto 2, que tu fe se fortalezca en esa esperanza celestial. Tercer punto, llénate del conocimiento de la voluntad de Dios por medio del estudio serio de su palabra. Sí tienes que ir a la Escritura, no hay otra opción. Y hermano, no te conformes solo con la lectura, y menos con una lectura ocasional y desorganizada. Ahora siendo en un problema, no tengo que leer la Biblia. Aquí, aconteció en el mismo año, en el principio del reinado, quién sabe qué se trata, pero bueno, allí abre. No hagas esto. No leas la Biblia de vez en cuando y la leas donde sea. Y no caigas en el error de hacer de eso un fetiche. ¿Qué es esto? Que tú leas la Biblia pensando que con eso ya se ejerce un poder sobrenatural que te va a sacar de todos tus problemas. No importa que leas, ni cuánto leas, el chiste es que la abras y la leas. No creas que así van a suceder las cosas. No puedes ni debes acercarte a la palabra de Dios de esa manera. Disciplínate. También lo dijimos ayer, se dijo ayer, ¿se acuerdan? Disciplina.
Disciplínate para leer, estudiar y meditar la palabra de Dios. Tienes que leerla sistemáticamente. Bueno, por lo menos ya lo aprendiste en estos grupos de lectura bíblica que tenemos en la iglesia, esa de leer un año, ¿no? Sistemáticamente. Léela sistemáticamente. Y medita en lo que lees. No te desvíes de ese pensamiento para que obtengas los principios generales de la voluntad de Dios escrita en su palabra. Punto 4, que viene muy relacionado en consecuencia de la mano con el punto 3. Ora, haz oración, ora para que al buscar la voluntad de Dios en su palabra, lo hagas con sabiduría y entendimiento espiritual. Ora por eso, y te lo hemos estado diciendo todo el mes, ¿sí? Ora por eso. Esto es indispensable. No vas a poder, hermano, no vas a poder aprender los principios generales de la voluntad de Dios sin la guía del Espíritu Santo. Por eso, al acercarte a su palabra, la palabra de Dios, debes de orar pidiendo sabiduría y entendimiento espirituales. Que sea el Espíritu Santo el que te guíe. Y hermanos, ese es el punto central que hoy estamos considerando. Ora por eso. Necesitas orar por esto para que tu entendimiento de la voluntad de Dios, así como dije hace rato, y ahorita lo explico, para que tu entendimiento de la voluntad de Dios no sea otra vez superficial y simplista. Ay, sí quiero conocer la voluntad de Dios. Y ahí van las hermanas, ¿verdad?, a la tienda y dicen: Señor, ¿cuál será tu voluntad? ¿Me compro el vestido verde o el vestido rojo? Quiero saber la voluntad tuya. Y ahí estamos, en esas cosas, perdónenme, tan simplistas, pensando que, bueno, Dios me tiene que dar su voluntad en esas cosas. Bueno, estoy siendo exagerado. Bueno, creo que a veces no, a veces no lo creo, pero bueno, queremos conocer la voluntad de Dios. Pero así no, eso no. O sabes, a veces se pretende aplicar o atribuirle a la voluntad de Dios las consecuencias de tu desobediencia. Dejen ponerles un ejemplo fuerte pero real, ¿no? Llega un varón, una mujer y se casan. Y luego tienen problemas. Y ya no se soportan, y pues de la palabra de Dios ni caso le hacen y terminan separándose. ¿Y qué dicen? Es que no era la voluntad de Dios. ¿Sí? Pues eso es lo que dicen, es real. O sea, le quieren atribuir a Dios, a la voluntad de Dios, las consecuencias de su desobediencia. Y déjenme poner otro ejemplo. No lo digo por nadie en especial, muchachos que están en la escuela, ¿sale? Nadie se dé por aludido de manera personal, porque esto pasa y pasa y pasa y pasa y pasa, una tras otra. Y ahí van en la escuela y reprueban. Ay, es que era la voluntad de Dios. Ah, sí. ¿Quién les dijo, no? Y así pasa. Le queremos atribuir a la voluntad de Dios las consecuencias de nuestra desobediencia. Por eso les digo, necesitamos orar al buscar la voluntad de Dios para que lo hagamos con sabiduría y entendimiento espirituales, para que no nos quedemos en ese nivel simplista, superficial. Necesitamos conocer los principios que rigen o que deben regir la vida, que son los que determinan la voluntad de Dios, y los debemos determinar de manera espiritual.
Punto 5 y último. Obedece. Necesitamos conocer la sabiduría, conocer los principios generales para poder aplicarlos en cada situación de la vida diaria. Puede ser que llegues a entender los principios generales, pero si no los aplicas, ¿tú crees que va a haber resultados? No. Obedece. Miren, a mí se me hace, de verdad, no sé si me da risa o coraje o no sé qué, cuando voy a esperar a mi esposa ahí en el lugar donde trabaja y salen las personas de consulta y salen con su receta en la mano y se van. O sea, no compran medicina. Yo le digo, ¿y entonces esos qué creen? Que ya con la pura, con la pura receta, ya con eso, ¿se van a curar? A lo mejor tienen una farmacia en su casa, ¿verdad? Igual, sí, ahí, entonces a lo mejor sí. Pero bueno, o sea, no puede ser, hermano, que tengas, puedes pedir y puedes entender correctamente los principios, pero si no los aplicas, te estás quedando corto. No va a pasar absolutamente nada. Obedece. Solamente de esa manera vas a obtener los beneficios del versículo 10. Agradarás al Señor en todo, producirás fruto y crecerás en el conocimiento de Dios. Solamente así, si obedeces, solamente así. El entendimiento espiritual de la voluntad de Dios es aplicar correctamente el conocimiento de su voluntad en cada situación de tu vida. La aplicación correcta de esos principios también necesita ser espiritual, también. Necesitas la guía del Espíritu Santo. Mi hermano, si vives a la luz de las cosas celestiales y debes hacerlo, y de verdad no sabes cuánto esperamos que después de que hayan escuchado estas cosas en estos días, de verdad empiecen a vivir a la luz de eso, a la luz de esas cosas celestiales, que tu esperanza esté en lo celestial. Si tu fe se fortalece en esto y tu visión está puesta en esto, entonces debes tomar muy en serio, que un día serás arrebatado y transformado, que un día darás cuenta de tus obras ante el tribunal del Señor Jesucristo, y que de eso va a depender si tú vas a recibir coronas o no, y que esas coronas serán lo que tú ofrecerás al Señor como ofrenda para honrarlo y glorificarlo. Que no se te olvide, tienes que vivir a la luz de eso. Y si tu fe está puesta en esto y tu entendimiento es correcto, entonces estarás muy consciente que debes vivir dignamente del Señor, agradándole en todo, que debes producir fruto y que debes crecer en el conocimiento del Señor. Y entonces, lo que hoy hemos dicho tomará mucha relevancia, porque para lograr eso, debes llenarte plenamente de la voluntad de Dios y debes hacerlo con sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, espero que esté quedando muy claro esta insistencia del porqué de la sabiduría y el conocimiento y la inteligencia espirituales. Como les dije,
Esta predicación es el último acto de enseñanza de este campamento. Y quiero terminar como inicié la primera conferencia, considerando cuál es el sentido de tu vida. Les pedí que lo escribieran, ¿se acuerdan? No sé qué escribió cada quien, no sé. Pero yo quiero que entiendas que lo que le da sentido a tu vida es que cuando tú partas de esta tierra, tú vas a vivir por la eternidad al lado de tu Señor. Por eso es que debes vivir a la luz de lo celestial, de lo eterno. Y por eso debes esforzarte en agradar a Dios, en producir fruto y en crecer en el conocimiento de Él. No hay otra cosa, mi hermano, para un cristiano, para ti como cristiano, no hay otra cosa que le dé sentido a tu vida mientras estés aquí en la tierra. Así es de que, mi hermano, no lo olvides, no lo pierdas de vista, no te desvíes de eso, esfuérzate en ello. Está al alcance de tu mano. Está al alcance de tu mano. El Señor te lo manda, lo debes obedecer. Llénate plenamente del conocimiento, de la voluntad de Él, de su palabra. Y hazlo con sabiduría y entendimiento espirituales. Deseamos, mis hermanos, que de veras, al venir estos días a este lugar, no solamente sea una agradable experiencia, sino que de veras, por lo menos los que estamos aquí, podamos empezar a vivir diferente, porque como iglesia tenemos muchas cosas que corregir. Y esta es la manera correcta de hacerlo. Que el Señor nos bendiga.